Muy buenos días y bienvenidas y bienvenidos a este nuevo foro de En Vivo organizado por el Diario de Navarra, en el que hoy vamos a abordar un asunto que ocupa y preocupa tanto a familias como centros escolares y que tiene que ver con la prohibición, regulación del uso de los móviles por parte de los escolares en los colegios. Y antes de empezar, antes de continuar, lo que quería hacer era presentar a las ponentes que hoy nos acompañan, empezando por mi izquierda. Tengo a Susana Heredia, que es impulsora de la plataforma, madre e impulsora de la plataforma Adolescencia Libre de Móviles en Navarra. Hola, Susana. Hola, buenas tardes. María Contreras, doctora en Psicología por la Universidad de Navarra y experta en adicciones comportamentales. Buenos días, María. Buenos días, Mira. Rebeca Hidalgo, médico psiquiatra general y también de la infancia y la adolescencia. Buenos días, María. E Iñaki Gondara, que es director general de Colegios Santísimas. Buenos días. Y ahora ya, si os parece, empezamos a entrar en materia. El Gobierno de España mostraba recientemente su preocupación por las negativas consecuencias que la utilización indiscriminada de los teléfonos móviles genera en la vida académica y personal de los estudiantes. Y el consejero de Educación del Gobierno de Navarra afirmaba, yo creo que era más o menos en enero, que el Gobierno trabaja ya en la posibilidad de regular el uso de dispositivos móviles por parte de los alumnados y los centros educativos, ¿no? Y por ahí queríamos un poco empezar. Susana, contigo, tú como impulsora de la plataforma de adolescencia libre de móviles en Navarra, no sé cómo ves esta idea de que se pueda establecer un marco regulatorio del uso de los móviles en los centros escolares. Desde nuestro punto de vista hay distintos agentes que van a tomar parte en la cuestión de retrasar el uso de los móviles en los adolescentes. El principal está en las familias, pero necesitamos un apoyo institucional también. En los centros educativos estamos pidiendo también que se regule, que no se utilicen los móviles en primaria desde luego, y eso ya está prohibido, pero también en secundaria seguimos teniendo por ahí un poco de huecos, ¿no? Siguen llevando los móviles, siguen llevándolos encima, es muy difícil que se mantengan apagados aunque se esté pidiendo. Hay muchos problemas también en cuanto a cuando los utilizan en clase con los profesores. Entonces está buscando un apoyo desde el Departamento de Educación aquí en Navarra para que sea algo establecido desde fuera, aunque muchos de los centros educativos ya lo vienen prohibiendo desde hace muchos años y en todos los cursos, pero sí que siguen teniendo algunos problemas y necesitamos ese apoyo. María, no sé cómo ves tú desde el estudio que realizáis vosotros qué incidencia puede tener ello en los jóvenes. El uso del móvil, ¿no? O sea, yo siempre explico, ¿no?, que el problema no es el aparato, ¿no? O sea, el aparato que es el smartphone, la carcasa, no, o sea, es lo que hay dentro. ¿Para qué utilizan los jóvenes el móvil? Los profesionales de la salud mental lo que estamos viendo es que dedican muchas horas al móvil, ¿no? Ya sea redes sociales, navegar por Instagram, TikTok, luego, ¿no?, el uso, por ejemplo, de videojuegos, apuestas online, consumo de pornografía, que ya son conductas más de riesgo y que potencialmente pueden ser adictivas, ¿no? Y luego, un uso en el que se pasan muchas horas, dejan de estudiar, no baja el rendimiento académico. También vemos que los adolescentes se llevan el móvil a la cama, ¿no? El otro día estuve en un colegio dando una sesión de adicciones comportamentales y me llamó muchísimo la atención, una de primer bachillerato, cuántos se llevaban el móvil a la cama. Eso hace que duerman pocas horas, eso significa que luego no atiendan en clase, el rendimiento baja, utilizan para descansar, para darse un premio, entonces dejan de hacer muchas cosas. Yo les digo, os estáis perdiendo la vida muchas veces. Pues completamente, ¿no?, de acuerdo, y además
bueno, pues yo sin saberlo y sin conocernos, ¿no? Un poco, ¿verdad, Susana? Pues una de las primeras que me apunté y tuve la suerte de poder entrar en el chat, ¿no? de adolescentes libres de móviles como madre, porque me parecía una iniciativa estupenda que nos haría ir, ¿no? Todos a uno a nivel familiar. Y probablemente por la bueno, pues constancia que tengo tanto por la práctica clínica habitual como por las investigaciones, ¿no? que hay en este campo, que hay muchísimas ahora. Es verdad que post-pandemia también se ha generalizado mucho más, ¿no? el uso de investigaciones en este campo, pero es curioso, y aquí os traigo algunos datos, bueno, pues, ¿no? del año 2020, en una revista de impacto, ¿no? de medicina, en la que ya en el 2020, eso es, ¿no? Prepandemia, en el que no había telecole, ¿no? ni tanto Chromebook ni tal, se valoraba el impacto del uso de pantallas en general en niños y adolescentes, y veían 4 puntos, ¿no? fundamentales en los que se deterioraba tanto la salud física como la mental. Uno de ellos era el riesgo de sedentarismo, es decir, el uso de pantallas conlleva casi siempre o innegablemente uso de refrescos, de snacks, ¿no? pasar mucho más tiempo sentado, tumbado, y también dejar de hacer, ¿no? ejercicio físico, actividad física habitual. El otro era la peor calidad del sueño, de la que hablaba María, tanto por el tiempo que dedican a los... ¿no? ¿Sí? Disculpad. La peor calidad del sueño, tanto por el tiempo que usan, ¿no? las pantallas, el tiempo de estímulo de pantallas previo a la inducción del sueño, que es lo que vemos que condiciona más, ¿no? el hecho de que duerman menos horas y que duerman un sueño, ¿no? de peor calidad. El tercero, la alimentación, ¿no? poco saludable, un poco por lo que os he comentado antes, y también por la falta de actividad física regular. Y luego los déficits atencionales que se ven, ¿no? A nivel educativo, ¿no? supongo que, ¿no? aquí nos puede ilustrar muchísimo más, pero claro, muchos niños llegan, ¿no? con problemas atencionales, de hiperactividad ¿no? y temas a veces hasta de malos, ¿no? procesos atencionales que conllevan, ¿no? dificultades en aprendizaje, y llegan a ser verdaderos trastornos a tratar, precisamente porque usan. Otra cosa es, ¿no? si es la causa o es el efecto, que ahí está, ¿no? también un poco el dilema de la comunidad científica, ¿no? Y vosotros, como director de Santísimo Sacramento, ¿cuál es un poco la casuística a la que os enfrentáis? Porque claro, vosotros sois los que tenéis que refrenar, ¿no? esa idea de establecer las normas, de no traigáis el móvil. A ver, está claro que tenemos un problema social importante. A mí no me suele gustar utilizar la palabra prohibición, ¿vale? Creo que la prohibición es la mejor consejera. Esto es como si a los niños los metemos en una casa grande con un montón de puertas y nada más entrar les decimos: por esa puerta azul jamás vais a poder pasar, no podéis abrir esa puerta azul. Bueno, pues tengamos seguros que por curiosidad el niño o la niña en un momento de descuido va a abrir esa puerta azul, ¿vale? Porque le ha despertado la curiosidad. Yo creo que el trabajo que debemos hacer es mucho más educativo, de acompañamiento, de formación, de asesoramiento, de hacer un análisis de los riesgos y de las virtudes que tiene la herramienta, porque la herramienta es muy buena. Nadie ha dicho que la herramienta digital es mala. Aún más, la herramienta digital ha venido para quedarse. Pero esto es como un coche. ¿El coche quién ha dicho que es malo? Si ese mismo coche vamos en dirección contraria a 130 y con una copa de más, no avanzamos más de 5 metros. Entonces la herramienta es buena. A nivel educativo tenemos un problema, porque a nivel educativo la propia ley de educación nos marca que tenemos que evaluar por competencias, y una de las competencias a evaluar es la competencia digital. ¿Cómo vamos a evaluar la competencia digital si no tenemos herramientas digitales en el aula? Entonces debemos utilizar las herramientas digitales. No es menos verdad que somos ya muchos los centros educativos que estamos utilizando dentro de nuestro método de enseñanza-aprendizaje pues los Chromebooks, las tablets, microordenadores, que eso ya nos está haciendo que los móviles como tal en la jornada lectiva no tengan ninguna razón de ser. Aquellos centros educativos que no tienen una herramienta digital pues van a tener que utilizar igual el móvil como herramienta didáctica, porque es que nos lo marca la normativa, ¿vale? Entonces yo apelo mucho, hablaremos a largo y tendido, mucho a la formación, al acompañamiento, a programas
que les enseñan a los chavales a utilizar esa herramienta que ha venido para quedarse, y vuelvo a incidir que es buena si la utilizamos bien. ¿Vale? Hablaremos mucho. Yo sí que creo que debemos o necesitamos en los centros educativos una norma que nos ampare, que podamos estar sobre un paraguas normativo, obviamente institucional, que nos ampare, porque ahora mismo pues sí que es verdad que en los centros educativos tenemos nuestros protocolos TIC, pero son protocolos TIC que están ahí casi rayando un poco la ilegalidad. Quiero decir, si yo a un niño le digo, debes utilizar el móvil, apágalo el móvil y dámelo, yo me estoy apropiando de algo que no es mío. Y luego viene familias, como yo las he tenido, que te denuncian por eso. Es decir, ¿usted quién es para apropiarse de algo que no le pertenece? Sí que decir, chavales mayores que se niegan a darte el dispositivo. Entonces tenemos una bomba de relojería. Sé que hay iniciativas a nivel del conjunto del país de hacer unas cajas, que la gente deposita el móvil y demás. ¿Quién se hace cargo de esa caja si desaparece un móvil? O cuando vas a retirar tu móvil, coges el del compañero que te ha gustado más. Quiero decir, hay un problema que obviamente los centros educativos necesitamos una norma que regule esto. Sí. O sea, totalmente de acuerdo contigo en la cuestión de que es muy difícil ponernos en el papel como de policías, ¿no? Desde el profesorado, sobre todo, porque al final es el profesor o la profesora que tiene que quitarle el móvil a un chaval que ya sabemos que a partir de sexto de la ESO pues se puede poner de unas maneras que van a ser muy incómodas para el profesor o la profesora, y que hay, pues, que hay momentos pues, que resultan muy violentos, sobre todo cuando tenéis esas llamadas de los padres que dicen tú, ¿qué derecho tienes, qué legalidad te estás apoyando para quitarle un móvil a mi hijo que es de propiedad suya? Pero es que a mí se me rompe la cabeza, ¿por qué estamos haciendo con los móviles algo que jamás habríamos hecho con otro dispositivo? O sea, maquinitas Game Boy hemos tenido desde hace siglos. No todo el mundo tenía una Game Boy o una maquinita pequeñita, pero había algunos pues, que la llevaban al colegio, en la mochila. Jamás a nadie se le habría pasado por la cabeza que el profesor no le puede quitar la Game Boy a un adolescente si la saca en medio de clase. ¿Por qué con el móvil sí? ¿No? Ya, pero claro, la normativa vigente habla, en el marco europeo, habla que los niños y las niñas no pueden estar en las redes sociales con 16 años. Sí que deja a los países poder regular esto, y concretamente en España a los 14 años, si tienes la autorización de los padres, puedes estar en las redes sociales. La realidad es que con 11, 12 años nuestros niños están ya en Instagram y en TikTok. O sea, estamos incumpliendo la normativa vigente. Y eso las familias lo están permitiendo. Nos hace mucha gracia cuando estamos tomando una copa con los amigos o estamos en una sobremesa de comida, que nuestro niño en la silleta de 2 o 3 años le dejamos el dispositivo móvil, y qué divertido es ver qué hace el niño así. Con 2 o 3 años, en esa cultura nos estamos moviendo. El regalo estrella en las comuniones, no voy a decir en todas, pero el regalo estrella en las comuniones está siendo el dispositivo digital. Claro, luego estamos en esa cultura del miedo porque ellos son nativos y nativas digitales, y en esa cultura del miedo nuestra respuesta como adultos, porque ellos ya empiezan, y entrecomillo mucho de que empiezan a entrecomillar, porque nos sorprendería lo mucho que saben en las tecnologías en algunos matices, pero en otros lo poco que saben, porque alucinaríamos, por ejemplo, si ahora mismo hacemos una experiencia piloto de un niño para mandar un correo electrónico con un documento adjunto. Alucinaríamos. Sabrán mucho igual de Instagram y de sortear todas aquellas barreras que les has podido poner, las van a poder sortear. Pero voy a incidir que es que las familias tenemos que tomárnoslo muy muy en serio. O sea, ahora ya me quito un poco el rol de docente, me pongo como padre, que lo soy, y nos tenemos que poner muy serios con este tema, porque es que de la misma manera, y apuntabais muy bien, ¿no? O sea, de la misma manera que en otras facetas de la vida les estamos haciendo un seguimiento y vamos de la mano con ellos enseñándoles lo que está bien, lo que está mal, en esto les hemos dejado. Lo del control parental es una gran mentira. El niño y la niña, nosotros por ejemplo os voy a decir una pequeña anécdota, ¿no? Nosotros tenemos, en el centro educativo tenemos los Chromebook, y dentro de los Chromebook tenemos el Blocksy, que es una herramienta que nos hace
hacer un control de lo que está haciendo cada chaval. Hasta tal punto llega que a las 10 de la noche se les bloquea el ordenador, hasta tal punto que nunca van a poder navegar por aquellas páginas o vídeos de YouTube que previamente el docente no los ha visto y los ha autorizado. Bueno, pues os voy a decir que el chico que en estos momentos administra esta herramienta nos ha dicho a todos que sepáis que la principal búsqueda del alumnado, sobre todo en secundaria, es cómo sortear esa herramienta que les está bloqueando el Chromebook. Vuelvo a las familias, tenemos que tomárnoslo muy en serio. De nada sirve que en los centros educativos haya una norma que regule si que cuando salen a las 2 de la tarde eso es un mundo sin control, y aún las familias siguen diciendo, no, es que yo les doy el dispositivo porque a las 2:30 o a la 1, cuando salgan del centro, yo necesito controlar a mi niño dónde está. ¿Perdone? Y estamos hablando de los dispositivos digitales móviles, que son lo que nos llevan los niños, los adolescentes. Cuidado que en quinto, cuarto de primaria nos empiezan a llevar los relojitos. Con los relojitos nos están grabando. Con los relojitos nos están haciendo fotos. Obviamente, aún no tienen esa picaresca. Los adolescentes somos conscientes que nos están subiendo a las redes sociales a los docentes, a adolescentes del lugar. Eso atenta contra la Ley Orgánica de Protección de Datos. Puede haber una denuncia. Sí, yo quería comentar algo al respecto. Perdona, Rebeca, te voy a pedir si puedes hablar un poco Sí, más vale, alto, perdona. No. Quería hacer un comentario al respecto de lo que decía Iñaki, de la tecnología ha venido para quedarse. De hecho, uno de los mayores problemas es que en el entorno educativo y en las quedadas virtuales se utilizan dispositivos electrónicos. Yo le pregunto a mis pacientes si quedan, sí, quedas, pero ¿cómo? O sea, ahora ya tengo que concretar cómo, porque no me vale jugando al Fortnite online entre tus amigos del cole o entre un señor en China que no sabes ni qué edad tiene. Asumen que quedar es eso, y asumen además que a nivel educativo tienen que utilizar este tipo de dispositivos. Y a mí esto me llama mucho la atención, que lo tengamos tan asumido, el tema de esto ha venido para quedarse, tenemos que aprender a digitalizarnos. De hecho somos nosotros unos ancestros digitales comparado con nuestros hijos. Y sin embargo, y además lo comentaba en una sesión reciente a padres de niños de la asociación de TDAH de aquí de Navarra, que obviamente les preocupa mucho más la adicción de sus hijos por las pantallas, porque es real, que capta mucho más la atención. Les comentaba en una sesión reciente, les ponía una foto. Les dije, decidme qué os sugiere esto. Era una foto de una aula, los niños por supuesto de espaldas, era un aula llena de murales escritos por los niños, pizarra de las verdes, de tiza que rasca, abacos en las mesas. Les pregunté, les dije, ¿a qué os suena esto? ¿A qué os suena esto? Y todos, a mis tiempos, parece que es una foto de los 80, de los 90. Digo yo, pues no, este cole cuesta un pastizal, además entrar, está en el corazón de Silicon Valley, que es el epicentro de todas las tecnológicas. Y además los alumnos de ese colegio son los hijos de los CEOs y de los trabajadores de Microsoft, de Google, de Apple, y sorprendentemente porque saben de las consecuencias negativas, tanto en la salud física como mental, con las consecuencias legales además que puede tener el uso por inmadurez de este tipo de dispositivos, prefieren que sea un estudio y un aprendizaje completamente analógico, es decir, con materiales nobles, en el que ni siquiera usan ni impresora, de hecho no tienen. A mí eso me llama muchísimo la atención, porque ellos son los que producen, los que inventan y los que venden a nosotros, que entiendo que somos las víctimas ¿vale? de su propia tecnología, que están montados por supuesto en el dólar, y que sin embargo quieren mantener a sus hijos completamente alejados de ese tipo de educación. A mí no deja de sorprenderme, porque ellos sí que saben lo que hay detrás. ¿Querías, Susana, decir?
Sí, a mí también me chirría mucho cuando hablamos de que la herramienta en sí no es el problema, es el contenido. Es cierto, es el contenido es el problema, son las personas que hay detrás y cómo nos comportamos detrás de una pantalla o detrás de un avatar, lo que es el problema, porque hay muchísima más violencia verbal y muchísimo más acoso al sentirnos respaldados por detrás de una pantalla, pero hace poco estuvo Catherine Lecuyer aquí en Pamplona, es una doctora en educación y psicología, y ella venga a mencionar estudios que sí que demuestran que el uso de tecnologías a edades tempranas están causando un déficit de atención, están reduciendo la capacidad, el tiempo de atención que podemos estar, de concentración en algo. Hablaba también del tema de la multitarea, que es una falacia la multitarea, lo que hacemos es bascular entre una actividad u otra, no hay multitarea, y que esto de los nativos digitales es que da igual, o sea, no es necesario enseñarles competencias digitales en la escuela, porque las competencias digitales las van a adquirir por sí mismas, si no, no es tan fácil que le des un móvil a un niño de 2 años y ya sepa manejarlo, y se traslada a otro dispositivo e intenta manejarlo de forma similar y al final lo descubre, ¿no? Es que no hace falta, o sea, es más interesante el centrarnos y seguirnos centrándonos en educar en la realidad. Y ahí Catherine Lecuyer hablaba profundamente de esto, tiene un libro también sobre ello, y creo que deberíamos volver a eso, ¿no? Ligado también al cómo los que saben lo que están haciendo, qué es lo que están desarrollando con esas aplicaciones y las estrategias que todas las aplicaciones utilizan para captar nuestra atención, porque es lo que le vendemos, nuestra atención, la nuestra y la de nuestros hijos e hijas, cómo no quieren meterles en ese mundo. Ellos no quieren vender la atención de sus hijos a sus propias tecnológicas, ¿no? Y bueno. No, te le iba a preguntar a María, sí. Te iba a decir que no sé si tiene, o sea, cuando hablamos, ¿no? Estabais hablando ahora, en este mundo, escuchándonos, ¿no? Tan hiperconectado como está, ¿no? Lo que decía también Iñaki, ¿no? Dentro y fuera del colegio, lo que decíais, no sé si tiene sentido convertir los colegios en como una especie de aldea de Asterix y Obelix, ¿no? En la que ahí te quitamos la tecnología y luego está fuera, no sé, desde tu experiencia. Desde mi experiencia, sobre todo voy a hablar desde mi experiencia también como madre. A mí me encantaría, por ejemplo, que mis hijos en el colegio no utilizaran los dispositivos electrónicos, por ejemplo, porque tampoco creo que sea el lugar. Es verdad que cuando salgan del colegio van a ir a la universidad, yo doy clases de la universidad, y van todos con ordenador, van todos con tablet, nadie coge ya apuntes con papel y boli, me llama la atención. Pero creo que somos los padres, las familias, los que tenemos que estar aquí, y estoy de acuerdo con Iñaki, ¿no? O sea, que los padres tenemos que formarnos. Yo, porque tengo la suerte de que me estoy dedicando, ¿no?, a ayudar a personas que tienen problemática con el uso de la pornografía, y me puedo formar. Si no hubiese sido psicóloga, tendría que hacer un esfuerzo extra. Entonces, vivimos en un mundo digital, eso está claro, y cuando terminen el colegio saldrán a un mundo digital, porque la universidad ahora mismo simplemente los apuntes se suben a una plataforma, ¿no? O sea, van a tener que aprender. Creo que somos los padres los responsables de enseñarles. Creo que el colegio nos tiene que apoyar. Y una cosa que decía Iñaki, ¿no?, el tema de prohibir. Con un adolescente, cuando prohíbes, yo lo que he visto ha sido casi peor. ¿Por qué? Porque una familia que no da el móvil hasta los 18 años, que me parece bastante bien, ¿no?, hacerlo, lo que he visto es que en el adolescente hay un efecto rebote contrario, que al final confiscan un móvil porque se lo da a un amigo. Entonces, ¿qué pasa? He atendido varios casos en los que ha pasado eso y el adolescente se ha metido en problemas graves como sexting, un consumo problemático de pornografía. El otro día hablaba también con una pedagoga de la universidad que tiene hijos adolescentes, que me decía: María, a mí lo que me ha funcionado es ponerme de acuerdo con los padres de clase. O
sea, que un grupo de padres, ¿no? Que sabes, pues el grupo de amigos del colegio, de tu hijo, hablar con ellos y decir, oye, vamos a ponernos de acuerdo. Porque si el mejor amigo de tu hijo, el grupo, ¿no?, de amigos de tu hijo no tiene móvil, él quizás no lo va a pedir. Yo no sé, Iñaki, si a los colegios os pedimos demasiado. Por un lado que os digitalicéis, por otro lado que le ponéis el móvil, por otro lado, o sea, no sé si desde el punto de vista de los padres, como padre, no sé si depositamos con mucha responsabilidad vosotros y nosotros. Llevamos ya muchísimo tiempo que los centros educativos somos el contenedor en el que todo hay que hacerlo. Hay que educar la educación vial. Venga, todos tenemos que ir al parque polo. Tenemos que educar el medio ambiente. Venga, todos tenemos que ir a plantar árboles. Todo es un contenedor. Los centros educativos son un contenedor de todo. Y luego tenemos familias también para todo, ¿no? Entonces es un tema que hasta cierto punto. Es un problema de la digitalización, es un grandísimo problema. Por supuesto que tenemos que ir de la mano familias y centros educativos y afrontar este tema con acuerdos comunes de que toda una clase pueda decir vamos a regular este uso. ¿Eso vamos a poder hacerlo? No lo sé. Pero sí que es verdad que los centros educativos, porque vuelvo a incidir que antes quizás he ido muy rápido, pero vuelvo a subrayar que es que la ley de educación, la actual ley de educación nos obliga a trabajar la competencia digital en nuestro alumnado y no como una asignatura aislada de informática que antaño la podíamos conocer, no, sino de manera transversal en todas las asignaturas. Yo tengo la obligación, cuando un alumno sale de mi centro educativo, evaluar las competencias y una de ellas la competencia digital, lo tenemos que trabajar. Vuelvo a incidir también en la idea de que obviamente sí, ya tenemos dispositivos digitales, por ejemplo en nuestro caso son los Chromebook, que gran parte de los centros educativos lo tienen, obviamente el móvil no tiene ninguna razón de ser, eso está muy claro. ¿No se utiliza como herramienta pedagógica? O sea, ¿habéis hecho algún experimento para utilizarlo como herramienta pedagógica? Cuando nosotros no teníamos Chromebook, ya llevamos bastante tiempo ahora, pero cuando en antaño empezaba un poco todo esto, sí que, y en concreto hablo yo, sí que utilicé yo con mis chavales el dispositivo móvil como herramienta didáctica. Y hay que enseñar, obviamente, en ello. Yo vuelvo a apelar a que haya una normativa y, desde luego, que haya, mucha formación, información, acompañamiento, asesoramiento, tanto a los chicos y chicas. Creo que tenemos ya muchos programas ahora mismo para hacerlo. Está el programa de pantallas amigas, está todo el plan director de las diferentes cuerpos policiales. ¿Qué decir ahora en esta casa? El proyecto ETIC, que me parece una maravilla, el proyecto ETIC, porque además el proyecto ETIC creo que aúna un poquito las dos cosas que yo veo como de vital necesidad, que es un poco la formación al alumnado, pero una formación al alumnado que luego tiene una tarea para hacer en casa, porque ahora mismo formar a las familias es muy complicado. Si tú haces una jornada de formación a las familias, pues igual te quedas el ponente, el que ha convocado y las dos familias que son fieles. Pero ese es el problema, ¿no? Claro, cosa que el proyecto ETIC, una cosa que tiene muy buena, ¿vale? Parece que estoy aquí vendiendo el producto, ¿eh? Una cosa bonita que tiene es que los niños reciben esa formación en el aula, pero luego tienen una tarea para hacer en casa. Y esa tarea de hacer en casa es que tienen que implicar a las familias. Y las familias, tanto papá como mamá, tienen que implicarse. Y como cuando luego vuelven a la clase, tienen que decir lo que han hecho en casa, y hay unas pegatinas, aquel chico y chica que en casa no lo ha trabajado, se queda entre comillas un poco en evidencia y lo pasa mal, y va a sus padres y les tira de las orejas y les dice, oye, que soy el único de la clase que no he hecho la tarea, ¿no? Entonces, ese programa, por ejemplo, que estamos de manera así indirecta cogiendo a los padres y diciéndoles, señores, que tenemos aquí un problema y que nos tenemos que formar también las familias. Me parece que esos programas hay que asentarlos en los centros educativos. Cuando antes hablabas de que el Gobierno de Navarra está pensando en una regulación y demás, por supuesto hay que regular el uso del dispositivo, pero también hay que regular la formación que vamos a hacer y el acompañamiento que vamos a hacer a nuestras familias y a nuestros chicos y chicas, porque si no, hay que enseñarles a utilizar la herramienta ya no solo en el centro educativo, sino a partir del centro educativo. Hoy los principales problemas de bullying, los principales problemas de convivencia no están sucediendo igual dentro del horario lectivo.
están sucediendo fuera del horario lectivo a través del dispositivo digital. El 95% de las alteraciones de convivencia en los centros educativos, la culpa o la razón de ser la tiene un dispositivo digital. Ese es un poco lo que os quería comentar ahora, ¿no? Estamos hablando aquí estáis hablando del ejemplo y el acompañamiento que tendríamos que hacer las familias. La pregunta que os hago por vuestra experiencia es ¿hasta dónde realmente nos implicamos? Que tengo la sensación a veces, también como decía ahora Iñaki, ¿no? que quizás a la hora de firmar un documento pues somos capaces de firmarlo, pero yo me refiero a la involucración de verdad, si existe ese deseo de verdad de las familias de acompañar y educar a nuestros hijos en la tecnología, por lo que estáis viviendo. Pues siempre más fácil salirse, ¿no? Sobre todo si tienes más de un hijo o hija, pues te tienes que multiplicar, porque tanto en cuanto tenemos tareas en las que tengamos que estar presentes, pues es que hay veces que te resulta imposible. Es además un poco más difícil cuando se pide que se realicen estas tareas con dispositivos, con el ordenador, porque por lo menos en mi caso me obliga a estar al lado de mi hijo mientras está utilizando el ordenador, porque en cuanto te das la vuelta ya se ha metido en YouTube a ver otra cosa. Le pones bloqueos en el ordenador para que no acceda a contenido que sea inadecuado, pero entonces no puedes acceder al vídeo que le ha pedido ver para hacer esa tarea, ¿no? Entonces sí que es interesante implicar a las familias el cómo ahí es esa dificultad, ¿no? Tenemos esa duda, ¿cómo conseguimos que las familias sean conscientes de los riesgos a los que están expuestos por tener esa vía abierta a Internet? Y sí que estamos intentando hacer pues piña a las familias, ¿no? Lo que has comentado de que pues nos ponemos de acuerdo todos los de clase o todos los del grupo de amigos para que no tengan un móvil. Pero por eso estamos pidiendo que la regulación en secundaria sea también real, que no se necesite tener un teléfono móvil en secundaria. Muy mal. Está preparado, ¿no? Parecería que está preparado, pero pensaba que lo había silenciado, perdón. Te perdonamos. Y además el que ha llamado volverá a llamar. Prometo que creía que lo había silenciado, disculpadme, perdón. Nada, pues decía que estamos intentando hacer un esfuerzo por ponernos de acuerdo a las familias, tener un pacto familiar por el cual no vamos a dar un móvil durante el curso escolar, el año que viene lo renovaremos a nuestros hijos, pero si de repente llegan no sé, en cuarto de la ESO y todos van a hacer un proyecto con sus propios dispositivos móviles, pues no tenemos, ¿no? O sea, lo que estamos intentando es que lo raro sea que un niño con 14 años o con 13 años tenga un dispositivo móvil y no al revés. Entonces se está dando por sentado que todos van a tener dispositivo móvil. No queremos que llegue el punto en el que no, vamos a hacer un proyecto en el colegio, entonces cada uno con vuestro móvil, tal. Pero también se ha digitalizado un poco bueno, un poco por decirlo así, la relación de los padres también se ha digitalizado, ¿no? Porque luego están los grupos de WhatsApp estos del curso, que es un poco ahí, se genera toda la conversación en esos grupos. Quiero decir que también estamos un poco, que los hijos te ven como que la información del colegio y de la de los padres fluye a través de los grupos, ¿no? De WhatsApp. Bueno, por lo menos desde mi colegio han intentado evitar eso, que solo haya un canal de comunicación, que es desde una plataforma del colegio, y desde luego, bueno, no podemos negar cómo fluye la comunicación, pero tenemos que informarles de que no es lo mismo utilizar TikTok durante una hora viendo el tipo de vídeos que están viendo y por qué esos vídeos o esa representación de la realidad les hace mal, que el que te digan por WhatsApp, oye, recordad firmar el permiso de la excursión de mañana, ¿no? Perdona, Rebeca, que querías intervenir. Yo estoy completamente de acuerdo, ¿no?, con Susana, que la percepción, ¿no?, que podemos llegar a tener las familias y los profesionales que no somos, ¿no?, o no estamos, ¿no?, muy por la labor, ¿no?, de la digitalización temprana, no cuando tenga que llegar,
es una especie de ir contracorriente, ¿no? Constantemente, ¿no? Tanto con el cole, ¿no? Porque tienes el Chromebook ya en casa, con lo cual no hay que asumir que hay que hacer las tareas con él, con los propios amigos que empiezan a tener móviles y entonces el otro no, y bueno, incluso, ¿no? hasta te lo tira a la cara si le das uno, ¿no? De una versión, ¿no? Totalmente, ¿no? obsoleta para ellos, y entonces llegan hasta querer, ¿no? No tenerlo por la vergüenza que va a pasar porque no es el smartphone, ¿no? de última generación. También a nivel social, ¿no? porque parece que ya no pueden quedar, ya no pueden, ¿no? socializarse. Creo que en eso deberíamos de darle una vuelta, sobre todo por las consecuencias negativas, y habría que poner en valor, ¿no? y esto sería cuestión de ponderar, ¿no? un poco cuánto de riesgo, ¿no? asumimos como padres y como profesionales, ¿no? Dando un móvil a un niño, un smartphone, no un móvil Nokia antiguo, ¿no? Para llamar y recibir SMS, sino un smartphone, porque yo que, ¿no? pues, por suerte o por desgracia, pero me toca pasar muchas veces por el juzgado, la gran mayoría de los asuntos en los que he tenido que ir como testigo, no como perito, ha sido por asuntos relacionados con la tecnología, bien suplantación de identidad en redes o distribución de pornografía infantil en unas edades en las que, ¿no? ni ellos mismos son conscientes. Entonces yo a mis pacientes intento trasladarles la idea de que siempre la familia y los profesionales que les atendemos, sea el motivo que les traiga, ¿no? a consulta, confiamos en ellos y que realmente, ¿no? la confianza va por delante, pero en quien no confiamos es en todo lo que hay, ¿no? detrás. Además, bueno, ¿no? está como público, ¿no? así que me permitirá, ¿no? decirlo, que en una charla estupendísima, ¿no? que nos ofrecieron las fuerzas de seguridad del Estado, nos pusieron un vídeo demoledor. Yo me quedé, ¿no? impactada. Seguro que habéis podido, ¿no? acceder a él, pero es un vídeo que está, ¿no? a libre disposición de todos, y es una madre, ¿no? de típica familia americana, pero podría ser, ¿no? extrapolable a cualquier sitio, en el que va abriendo, ¿no? la puerta con una sonrisa amable, ¿no? y ella súper hospitalaria, a un montón de personajes que le dicen, sí, voy arriba con Oscar, que hemos quedado ahora. Ah, vale, pues pasa, sube. Y el último señor, ¿no? yo no me lo quitaré de la cabeza, era un señor con un osito de peluche, con una pinta horrible, ¿no? He quedado con la niña de 8 años para jugar a las muñecas, o sea, me espeluznó, ¿vale? Igual porque tengo hijas de esa edad también, pero dije, madre mía, es verdad, nunca abriríamos, ¿no? las puertas de nuestra casa de esa manera y con esa, ¿no? tranquilidad, y sin embargo lo estamos haciendo constantemente. O sea, Internet es una ventana al mundo tremendamente amplia, y que bajo el anonimato, como antes, ¿no? mencionaba Susana, no solamente tenemos el peligro de que se traslade, ¿no? el ciberacoso a las 2 de la mañana, porque el niño que te molesta en el patio también sigue molestándote vía WhatsApp o vía Instagram o lo que sea a esas horas, sino porque tienes todo el mundo a tu disposición, y no todo el mundo que está en Internet utiliza, ¿no? su propia imagen digital. Y luego está este, ¿no? fenómeno que también muchos, ¿no? pacientes llegan a consulta con esta idea, ¿no? que podría ser un poco lo contrario, ¿no? a lo que estamos diciendo ahora, y es de no sentirse nadie, ¿no? y es muy triste no sentirse nadie si no tienen una buena identidad digital, ¿no? que es el fenómeno FOMO, ¿no? Pues el miedo, ¿no? en las siglas en inglés, el miedo a desaparecer, ¿no? a desaparecer en el mundo, es decir, no existes. Si no tienes Instagram, si no tienes otro tipo de redes sociales, no existes. De hecho, ahora mis chavales no se pasan el teléfono para quedar, ni para volver a quedar, o sea, se pasan el Insta, ¿no? y entonces te sigo, me hablo con varios, o sea, tienes que ya hacerte a su nueva, ¿no? terminología en la forma de relacionarse. Y claro, lo de fuera, a mí es lo que me parece, ¿no? que debe de preocuparnos como padres y como profesionales, ¿no? en contacto con ellos. Ya que te iba a preguntar, antes has dicho un par de veces que crees que tiene que existir un marco regulatorio. ¿En qué os puede ayudar el marco a los centros escolares en tu opinión? A ver, si hay un marco normativo superior a la norma interna que podemos hacer, nos podemos amparar en ello. Quiero decir, si el Gobierno de Navarra en este caso formulase una normativa que diga
en aquellos centros educativos, estoy hablando por hablar, en aquellos centros educativos en los que ya tienen un dispositivo digital no tiene ninguna razón de ser la telefonía móvil, y en caso de que exista el manejo de esa telefonía móvil, el docente estará amparado para retirar el móvil o otro tipo de sanción o otro tipo, o sea, normas que no dependan solo del centro educativo, que al final las toreamos como queramos, sino que nos amparen de una manera, un paraguas a todos los centros educativos, y todos los centros educativos funcionemos de esa manera. Claro, también no me gustaría solo la norma como tirón de orejas, me gustaría que una norma vaya acompañada, vuelvo a apelar a la educación, a la formación, y creo que hay que invertir recursos y dinero también en estos programas formativos, en estos recursos, porque si que tenemos que digitalizar nuestras aulas, porque así nos lo marca la norma, también necesitaremos también un apoyo extra, ¿vale? Entonces, la norma puede ir por los dos caminos. Por un lado, a que los centros educativos tengamos la seguridad de que si a alguien le decimos me tienes que dar el dispositivo digital, lo estoy haciendo bien, y ninguna persona, padre, madre, niño, niña, me pueda decir nada, pero a su vez vuelvo a incidir un poco en esa idea de también que me va a ayudar esa norma a que vamos a... Porque si no tenemos un problema, si no es cada uno, esto es la ley de la selva, ¿no? Cada uno hacemos lo que nos dé la gana. A colación un poco también de lo que estaba diciendo ella, también de la identidad y demás, yo voy a contar una pequeña anécdota, que es verdad que muchos chicos y chicas su identidad pasa porque tengo un Instagram y demás, pero también podemos tener una pérdida de identidad. Yo conozco un caso muy anecdótico que a mí eso me llamó la atención, una pareja de novios, ya sabemos lo que es un amor en la adolescencia, que es romántico pero a su vez fugaz, que al mes ya hemos dejado de ser novios para ser los mayores enemigos. Bueno, pues el chico a la chica le dijo, si tú verdaderamente me quieres y quieres ser mi novia, tú me tienes que dar las claves de Instagram. Entonces, las claves de Instagram la chica se las dio al chico, y el Instagram de la chica, que es ahí su identidad, las tenía controladas el chico. Claro, imaginaros lo que pudo ser cuando aquella relación romántica se desapareció. Suceden ese tipo de cosas en la adolescencia, ¿vale? Y nos lo tenemos que tomar muy en serio. En cuanto a la legislación, a mí me sorprende mucho, no tengo ni idea de política, entonces no puedo opinar respecto a qué tipo de asesoramientos les lleva a tomar ciertas decisiones, y mucho menos de rango de ley. Pero la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y en esto seguro que María me puedes apoyar, lo tiene clarísimo, o sea, tiene concretamente estipulado los tiempos de uso de dispositivos digitales según las franjas de edad. Y son muy sencillas, además, no hace falta ser experto ni en medicina ni en psicología. De 0 a 2 años, nada. De 2 a 4, no más de 1 hora. De 5 a 17 y en adultos, no más de 2 horas. Esto nos lo ventilamos, ¿vale? En cualquier aplicación de pasar el tiempo, una visita al diario de Navarra Digital, porque sí, eso sí podemos entrar, que sean 10 minutos, Bien, 2 o 3 horas, incluso más. Y claro, si le añadimos las tareas del Chromebook, nos quedamos sin nada. Pero estas son las recomendaciones de la comunidad científica a día de hoy. Es decir, esto no es algo que parece que se estén haciendo eco, nuestros representantes legales, que sí que tienen la potestad para poder regular el uso y disfrute, o el uso más educativo. Yo, no por llevarle la contraria a Iñaki, pero cada vez salimos peor en PISA. Y cada vez estamos más digitalizados. No sé cómo lo interpretáis desde la comunidad educativa, pero esto es muy de abuela, Uy, qué listo, qué bien utiliza el móvil el niño, Esto, lo único que dice, que el niño utilice y haga así con las pantallas y te dice, a ver, trae, que ya te cambio yo el fondo de pantalla. A la abuela, en mi caso, por ejemplo, se lo hacen constantemente, no significa nada
de la inteligencia de ese niño, pues tiene una inteligencia completamente normal. De lo único que nos habla es de la inteligencia de aquel creador, ¿no?, de esa aplicación o ese tipo de software que ha sido capaz de captar la atención de ese niño tan pequeñito y tan inmaduro como para que lo pueda utilizar. O sea, solamente nos habla de que ellos, los de allá, son unos cracks y nuestros hijos se dejan llevar, ¿no?, por esa tecnología. Bueno, el sistema educativo, no obstante, que decías, ya trasciende más de la digitalización. Quiero decir, el sistema educativo en este país hace aguas por todos los lados. Si nos preguntasen a los difuntos de la EGB el abanico de leyes educativas que hemos organizado, es que hemos acabado ya con todas las letras del alfabeto. Y si hay un cambio político, un cambio de partido, tengamos por seguro que lo primero que van a hacer es un cambio de legislación. Y efectivamente las leyes educativas han ido cambiando, han ido aportando entre poco y nada, simplemente han ido cambiando los nombres, a que antes se llamaba diversificación curricular, ahora no sé cuántos, hemos cambiado los nombres, pero no está aportando absolutamente nada, ni a la digitalización, ni a nada, y seguiremos siendo los últimos en PISA. Que bien es verdad que los navarros estamos un poquito mejor en el conjunto europeo, pero seguiremos siendo, el sistema educativo español seguiremos siendo, porque aquí hay una crisis ya no educativa, social, cultural, económica, familiar, en el que o nos ponemos muy serios a nivel un poco, a nivel social y familiar, ¿qué estamos haciendo, no? O es que vamos a hacer aguas por todos los lados, y eso se traduce en lo que estamos hablando hoy, en la digitalización. Hay una crisis aquí de todo. Yo volvería otra vez a la familia, ¿no?, a los padres. Yo que tengo todavía niños pequeñitos, es fácil que si tu hijo pequeño está llorando, está aburrido, venga, toma, ¿no? Yo lo veo, o sea, yo hago el esfuerzo para no hacerlo, ¿no? Pero ¿por qué? Porque también los padres estamos cansados, trabajamos, llegamos a casa cansados. Entonces es fácil que los niños se entretengan con la pantalla, con la tele, con el móvil, con el iPad. Es fácil, porque para nosotros es fácil. Yo tengo ahora un poco de pedrada con el tema de las aficiones, de los hobbies. Lo intento con mis hijos y con los pacientes también, ¿no? Siempre les pregunto, ¿cómo descansas? O en la universidad, con los alumnos. No saben descansar con deporte, ejercicio físico, haciendo manualidades, cocinando. No, me dicen, viendo series, con el móvil, y yo muchas veces descanso así. De hecho, hace un año dije, me quito redes sociales. Porque, claro, si también mis hijos me ven que cada vez que descanso me meto un ratito a tal, claro, también hay que reflexionar sobre cómo usamos los dispositivos electrónicos nosotros, los padres. El otro día salía un artículo en un periódico que decía, las aficiones están desapareciendo, ¿no? Qué tristeza. Están desapareciendo. No, la gente ya no tiene aficiones. Yo le pregunto a jóvenes universitarios y muchos no tienen aficiones, no practican un deporte, no leen, ya la gente no lee. Me acuerdo, ¿no? Dando clases este año me decía una alumna, María, ¿pero va a entrar todo este libro para el examen? Digo, sí, me dice, es que hay que leer mucho. Digo, claro, hay que leer. Sí. Entonces, yo, el tema de las aficiones, yo intento, tanto con mis hijos y con mis pacientes, que tengan aficiones, hacer un puzzle, todo lo que sea con las manos. Hay un montón de cosas ahora, ¿no? Yo qué sé, cocinar, hacer manualidades, pintar, volver a lo de antes. Crear. Porque es crear, pintar, dibujar, la música, ¿no? Desde mi punto de vista es prevención de salud mental. Sí, esa labor la necesitamos. Yo creo que es un trabajo como muy a largo plazo, porque supone cambiar al final una sociedad y la forma en la que hemos ido evolucionando o involucionando, ¿no? Pero me gustaría volver al tema de la prohibición en centros escolares y en lo que se está moviendo al respecto también a nivel estatal, y hablar de que sí que se está empezando a hacer algo. La ministra Sira Rego en enero reunió un comité de 50 expertos de distintos ámbitos, por el cual pues van a seguir investigando en estudios que ya existen sobre el impacto de las tecnologías en la salud de nuestros menores, de los niños y de los adolescentes, y lo que se va a buscar es, bueno, demostrar que sí que hay datos que están diciendo
que se nos ha ido de las manos con estas regulaciones que nos están viniendo a nivel europeo de incluir las nuevas tecnologías en la educación, ¿no? Y os quería traer algún dato que me había apuntado, el cómo de un estudio de Sapiens Lab a más de 27.000 adolescentes entre 18 y 24 años, y habían medido con 47 indicadores de salud mental cómo afectaban el tener un smartphone, ¿no?, a distintas edades. Entonces indicaban en las chicas que la fragilidad mental, bueno, ahí eran una serie de indicadores que decían, pues esto supone una mayor o menor fragilidad mental, subía un 74% en las chicas a las que se les había dado un móvil o un smartphone con 6 años. Descendía un 55% a los que se les había dado a los 12 años. Y si se les había dado a los 18 años, esa fragilidad mental era de un 46%. Entonces, que sí, o sea, psicológicamente afecta directamente y es algo que está demostrado, pero no le estamos haciendo caso o no se le está dando suficiente voz a ello, ¿no? Y decían también que se reducían los pensamientos suicidas a un 65% a medida de que se reduce la edad a la que se adquiere un smartphone, ¿no? Decía, ahora no me he apuntado el nombre, pero un psicólogo que lleva también muchos años hablando de esto, publicando en medios de comunicación en España, que las razones por las que se suicidan los adolescentes son las mismas que hace 10 años o 15 años. Lo que pasa que es que ahora, con los smartphones, es que no pueden ni respirar, porque la presión sigue ahí constantemente, ¿no? Y quería traer también un dato de un doctor en neurociencia, de Michel Desmarquet, en qué impacto tienen las pantallas, ¿no? En qué están impactando. En el subdesarrollo de la expresión, efecto perjudicial en la atención, en las funciones ejecutivas, en el sueño, en la memorización y en la propia madurez del cerebro. Entonces, ya hay muchos pediatras, educadores, que están trayendo estudios que demuestran todo este impacto y esto al final se tiene que regular, porque estamos dando unas puertas abiertas que Policía Nacional, en una charla de ciberseguridad que nos dieron en el cole a los padres, me quedé con una frase suya, pues que era tal cual. Decían que era muchísimo más peligroso dejar a un niño o un adolescente un smartphone con vía libre internet, digo, un smartphone que un ordenador, pero con vía libre internet en su cuarto a las 5 de la tarde, a cualquier hora, que dejarle a las 5 de la mañana en el lugar de marcha más truculento de Pamplona o de cualquier otra ciudad, ¿no? Entonces, de eso no somos conscientes y es que necesitamos mucha sensibilización, mucho hablar de ello, porque al final las familias a las que acudimos a formación, a charlas, leemos sobre ello, somos las que ya sabemos sobre los riesgos. Entonces hay un gran porcentaje de familias que es que dicen, ¡ah, qué exagerados! ¡Ay, antitecnologías, tal! No. Vale. Sí. No, un poco lo que dice Susana, que hay que tener en cuenta, bueno, yo no soy médico, si no me corrige Rebeca, pero hay que tener en cuenta que el adolescente es vulnerable a nivel biológico, ¿no? Su cerebro se está desarrollando. Entonces la corteza prefrontal, ¿no?, esta parte de aquí, que son un poco los frenos del coche, ¿no?, los que te dicen, oye, no hagas esto que tiene sus consecuencias, el adolescente no lo tiene maduro, no lo tiene desarrollado. Entonces nosotros somos su corteza prefrontal, por eso hay que acompañarles, decir, oye, esto tiene sus riesgos. Y una cosa que quería comentar, que vemos, estamos haciendo una investigación en la universidad también, y yo lo veo con mis pacientes universitarios, me llama muchísimo la atención, porque yo cuando era universitaria no me sentía así. Se sienten solos. La soledad. Estamos haciendo una investigación sobre la soledad, porque se sienten solos. A mí me llama muchísimo la atención y están hiperconectados a través de, o sea, conectados con muchísima gente de todo el mundo y a la vez tienen pánico a la soledad. No sé si lo ves tú, Rebeca, en consulta también. Yo estoy totalmente de acuerdo con María, ¿no? Y bueno, y también
con Susana, por supuesto, con las consecuencias, ¿no?, que se observan. Y es que los chicos, ¿no?, y las chicas en esta etapa adolescente en la que lo pueden todo y que están buscándose un poco a sí mismos, pero son tremendamente todavía inmaduros, ¿no?, para tomar decisiones por sí, están tremendamente coaccionados, ¿no?, y no son libres. Y un poco al hilo de lo que decía María, o sea, la parte prefrontal del cerebro, que dicho así, ¿no?, suena un poco como rimbombante, pero es un poco como el director de orquesta que nos marca, ¿no?, un poco las directrices por dónde ir. Hay una parte fundamental que se ve tremendamente anulada, ¿no?, y además eso, completamente anulada por el uso abusivo e indiscriminado de pantallas, que es la capacidad atencional, sobre todo la atención sostenida. María, perdóname si meto algún gazapo en ese sentido, pero a mí me parece muy importante. Porque dicho así, ¿no?, dices, bueno, vale, eso es estar atento o no estar atento. Bueno, pues no es exactamente así. O sea, se trata de un proceso interno, ¿no?, que nace del interés y del deseo del niño por buscar algo, ¿no?, en el exterior que además le motive y le interese. ¿Qué ocurre con las pantallas? Que es todo lo contrario, los estímulos, y de hecho el sobreestímulo viene desde fuera, le viene dado, no tiene que buscar nada, le viene en forma de luz, de color, de bonus, de pagos, ¿no?, si es el Fortnite, o de likes, ¿no?, si es de redes sociales, y le consigue atrapar. Claro, son completamente adictivos, ¿no? En Silicon Valley saben hacer las cosas, ¿no?, muy bien para tenerlos atrapados. Por eso no son libres, por eso se sienten solos, por eso no tienen esa sensación, y claro, va en detrimento de su capacidad atencional para ponerse delante de un tocho de libro que dice, madre mía, ¿no?, esto cómo, porque eso sí que es algo hacia lo que ellos tienen, ¿no?, que tener tendencia, es algo que ellos tienen que querer hacerlo por sí mismos, y es imbatible. O sea, no puedes competir contra la tecnología a nivel digital, a nivel atencional, y a mí me parece, ¿no?, bueno, yo no claro. Clase, como cogen apuntes con dispositivos electrónicos, me voy paseando, la gente está comprando en Zara, videojuegos, sí. WhatsApp web siempre abierto. Yo he llegado a tener que decir, deja de ver una película, te estoy explicando. Entonces, por eso nosotros, hasta con el Bloxy, esta herramienta que les controla los Chromebook, aun sabiendo ellos que les estás controlando, tú estás viendo en tu ordenador las pantallas de todo el alumnado y estás viendo que aun sabiendo ellos que no lo pueden hacer, lo están haciendo. Es que lo tenéis muy difícil, o sea, pues tenéis que hacer el circo del sol para competir, ¿no?, contra la intensidad estimular que supone el dispositivo digital. Y luego, el tema atencional que estabas mencionando es algo que a mí me llama la atención de un tiempo a esta parte. O sea, esas clases magistrales lectivas de 55 minutos, una hora, han desaparecido ya. Han desaparecido ya. Ahora ya tienes que hacer piruetas en el aire y tienes que hacer cosas que duren 5 o 10 minutos, porque eso es además su forma de funcionar. Ahora mismo, antes lo comentábamos, YouTube ya a los chavales no les seduce. ¿Por qué? Porque un vídeo de YouTube ya dura 4 o 5 minutos. Ahora seduce TikTok, que es un minuto como mucho. Bien, permítame que traiga otra frase de Catherine, bueno, una pequeña historia, una anécdota de Catherine Lecuyer respecto a la capacidad de atención sostenida, ¿no?, porque habló bastante sobre ello. Y decía que hablaba con un director de una escuela infantil, y el director le contaba cómo era su método, ¿no?, porque iban haciendo actividades que cambiaban cada 10-15 minutos, porque era la manera en la que poder mantener a los niños atentos. Y ella le decía, no, los niños no son capaces de ser más atentos porque tú estás haciendo eso, porque en la medida en la que tú vas ampliando la actividad, ellos van a ir siendo capaces, lo van a ejercitar esa capacidad de atención. Si tú estás cambiándoles de actividad, estás también provocando que esa capacidad de atención merme. Entonces, no hagamos en las escuelas lo que, por un lado, les está provocando el consumo de pantallas. Los dibujos de ahora no son como la abeja maya, que parecía una abejita, y entonces luego se pasaba una nube y todo lento. Son ritmos frenéticos, de cambios de imagen constante, de colores que cambian, y eso desde antes de los 2 años que empiezan a ver la tele, pues, supone un estímulo constante que necesitan. A través de las pantallas de los móviles están teniendo todo el rato eso también, recompensa inmediata, la inmediatez,
el responder también ellos con likes, con comentarios instantáneos. Entonces, eso lo tenemos que ir frenando por otro lado, y lo intentamos frenar en las familias, haciendo otras actividades, yendo al monte, que le llamen al telefonillo al vecino, que estén rato en la calle, que los niños se tienen que aburrir, y para desarrollar su inteligencia. Entonces, por eso, o sea, es como una llamada de socorro también a los centros escolares de, por favor, hagamos esto también. Porque queremos que no lleven ni siquiera los móviles a los centros escolares, no que no se puedan utilizar, porque es que los tienen encima, que no los lleven, porque en los adolescentes prima mucho más su grupo de iguales, su grupo de referencia, que lo que vean en su entorno. Entonces, por mucho que las familias tengan un entorno completamente distinto, luego van a llevar al cole y todos los de su clase tienen el móvil en el bolsillo del pantalón, pues las chicas hay aquí. Que firmar, que lo firmo ya. Entonces, claro, o sea, si necesitamos eso, pues que tengamos una administración valiente, que lo regule, a pesar de que vaya a tener, pues luego, pues familias o votos en contra, ¿no? Entonces es que necesitamos esa valentía. Vamos, te compro la idea ya, o sea, seguro. Vamos, pero claro, también familias, cuidado, que vamos y si hiciéramos fotografías de los hogares, de cada uno. Es que igual estamos en el salón de estar o en la cena, que es el momento en el que nos juntamos todos y podemos intercambiar cómo nos ha ido el día, igual estamos los 4, los 5, los 3 de la familia, estamos todos. Sí. Sí, Lola Ledesma hizo un vídeo en Navidad que me encantó, que hizo una manualidad de crear una cajita para Navidades, muy mona, y dice, mira, ¿cómo la llamaste? La caja de mirarse a los ojos. La caja de mirarse a los ojos. Y entonces era una caja en la que, igual que en algunos colegios, que los chavales entran en el cole, dejan el móvil en la caja y cuando se acaba la jornada escolar se los llevan. Porque por mucho que los prohibamos, si luego salen entre clase y clase, están subiendo stories, o en el recreo están grabando a alguien, o le están grabando a las de las minifaldas que llevan los uniformes por aquí, por las escaleras, como sube por las escaleras, y el móvil grabando por debajo, etcétera, pues es que no estamos consiguiendo. Lo que pasa es que lo de las cajas tiene una segunda parte, que los chavales lo hacen. Tú puedes poner una caja, vuelvo a incidir en el peligro que puede tener de que estás al final haciéndote cargo de unos dispositivos digitales que si sucede algo, pero vale, el chaval te va a entregar un móvil, sí, te lo va a entregar, pero el bolsillo va a tener otro. Vamos a hacer, si os parece, agradezco la conversación que hemos tenido, que ha sido muy interesante, y si os parece, como nos queda no demasiado tiempo, vamos a abrir la oportunidad al público aquí presente, si quiere hacer alguna pregunta a alguno de los asistentes. Lo que os voy a pedir es que os identificáis, por favor, quién... Yo voy. Sonia. Vale, pues mi nombre es Sonia Ledesma y yo soy miembro de Adolescencia Libre de Móviles también y trabajo con colaboro con APIMAS en formación para alumnado y familias relacionados con la educación digital. Y bueno, pues por centrar un poco, Iñaki, con relación a la prohibición del móvil en los centros, mi pregunta es, has comentado que estaría bien tener ese paraguas, que además Susana ya ha construido en un momento, un paraguas de que os sintáis seguros los centros, pero mi pregunta, y también un poco una reflexión de todos, me gustaría... La LOMLOE está claro que recoge que tengáis que tener claro esas competencias digitales del alumnado, tienen que ser evaluadas. Pero dentro de, lo llamamos competencias digitales, pero dentro de esas competencias digitales no estamos hablando solo de alfabetización digital ni del uso instrumental de los propios dispositivos, sino más allá de, un poco de ese pensamiento crítico para el uso de determinadas fuentes, de esa inteligencia emocional que tienen que saber usar para poder usar saludablemente la tecnología. Eso sí que está en la LOMLOE. Lo que pasa es que, claro, la LOMLOE, como es algo tan amplio que nos deja a los centros, que me parece estupendo que tengan esa autonomía tanto en la gestión como en... porque, claro, cada centro es muy diferente, pero
y si no me corriges, creo que para este año debería estar preparado en todos los centros navarros el plan digital de centro de cada uno de ellos. O sea, esto en el 22 creo que se cambió y todos deberían. ¿Y por qué en ese plan digital de centro que estamos ya a punto de sacar, se supone, en todos los centros, no se recoge esta prohibición del móvil en los centros educativos para el ámbito? O sea, yo me encanta la tecnología, estoy a favor del uso de la tecnología también en los centros, pero mi pregunta es si realmente, igual que esto es prescriptivo por parte de la LOMLOE, no es prescriptivo la capacitación de los docentes, porque existe un marco regulatorio para capacitar a los docentes en competencias digitales que incluyan todos estos ámbitos y tiene muchos ítems que no están relacionados con la propia competencia instrumental, sino con temas más relacionados con lo que, bueno, pues con lo que han hablado aquí María y Rebeca, relacionados con aquello que les está llevando no solo a consultas, sino también a los juzgados a nuestros menores. Entonces, a mí me sorprende que esto desde los centros educativos, con su autonomía, no lo pongan en marcha ya. Yo entiendo, por lo que has dicho antes, la dificultad que tenéis los centros y los pocos recursos, totalmente de acuerdo, a la hora de hacer esto real. Pero que no haya ningún centro, muchos centros está claro que estáis implicados y que colaboráis y tenéis el programa ETIC y demás, pero relacionado con la tecnología, el uso tiene que ver con el que enseñan los docentes, y los docentes no es prescriptivo que tengan esa capacitación, sino que es recomendable. Entonces, claro, perdón, que me he alargado mucho. No te preocupes, que a ver, estoy plenamente de acuerdo. Efectivamente, como bien apuntas, todos los centros educativos tenemos que tener nuestro plan digital diseñado, un plan más, porque tenemos muchos planes, y efectivamente en ese plan digital, totalmente de acuerdo, efectivamente tenemos que hablar de herramientas digitales, del uso correcto de las herramientas digitales, pero también tenemos que hablar de esa educación emocional, de un uso correcto de la digitalización de nuestro método de enseñanza-aprendizaje, totalmente de acuerdo. Es verdad, además, que el profesorado no solo se tiene que formar en el uso de la tecla, por así decirlo, sino se tiene que formar en el uso de la educación emocional. Nosotros sí que estamos haciendo un especial esfuerzo. Antes se mencionó el programa ETIC. Nosotros estamos también dentro de una red de centros de educación responsable, de educación emocional, que estamos, creo que ahora mismo somos 7 centros educativos en Navarra. Estamos dentro del proyecto Kiva también, que es un proyecto que nació en Finlandia, porque nos preocupa muchísimo toda esa educación personal. Muchas veces las familias, los colegios y demás perdemos, parece, el norte con un 8, un 9, un 7 en matemáticas, lenguaje e inglés, cuando eso es una gran mentira. El aprendizaje llegará cuando verdaderamente lo necesitemos. Vamos a generar herramientas de aprendizaje, vamos a generar estrategias y vamos sobre todo a formar, a lanzar al mundo buenos ciudadanos capaces de transformar este loco mundo. Y ahí está la educación emocional, y ahí está el uso correcto de la digitalización, de estas herramientas que han venido, vuelvo a decir, para quedarse, pero que tenemos que hacer un uso correcto. Por supuesto, y estoy plenamente de acuerdo contigo, en los planes digitales, perdón, tendría que estar y tiene que estar incluido esa formación del profesorado, y tiene que estar incluido esa educación emocional que nos está generando tantos problemas con la digitalización de nuestro método de enseñanza-aprendizaje. Y eso, sin lugar a dudas, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. De nada nos sirve que nuestro profesor sea capaz de enseñar las herramientas digitales si no tiene un trasfondo o una base, un sustrato, que es estos riesgos que estamos comentando de la educación emocional, de los riesgos. Eso totalmente de acuerdo. O sea, sin lugar a dudas. Y nosotros, vuelvo a incidir, que estamos haciendo muchos esfuerzos en ello. Muchos esfuerzos. Totalmente. Porque es que al final totalmente. La pandemia fue hace 4 totalmente años, de acuerdo. Y seguimos exactamente igual. Sí, va todo muy lento, y la administración va más. Ya. Porque te voy a decir una cosa, claro. Los centros educativos nos estamos teniendo que formar por iniciativa propia, y porque entendemos que nuestros proyectos educativos tienen que ir más allá de lo que la propia administración va
¿vale? ¿Qué decir ya si entramos en modelos de la red concertada? Que nosotros nos tenemos que pagar toda la digitalización, toda la formación, nadie nos está ayudando en ello. ¿Y eso sale de qué? Pues de nuestra forma o modelo o nuestra vocación educadora, de que vemos que hay que hacer otra cosa diferente. La administración va mucho más lenta que los centros educativos, y eso os lo puedo asegurar. Y también nos tenemos que rebelar contra eso. Nos tenemos que rebelar. Si hay alguna pregunta más, que tenemos que ir terminando. ¿Alguien quiere realizar alguna pregunta? ¿Alguien que se le haya quedado algo por decir? Brevemente, por favor. Por apostilla y por un poco, también intentar contestar desde otra perspectiva distinta y volviendo un poco al epicentro de las tecnológicas de Silicon Valley. Me traje una frase textual del director de uno de los centros, como os he dicho, completamente analógicos de esa zona, que me pareció reveladora y me pareció inspiradora, y os lo digo por si también os ayuda un poquito a todos. Pues este director, un homólogo de Iñaki, pero en Yankee, ¿vale? Pues decía que el objetivo fundamental para ellos en su escuela era proporcionar a los hijos de la cultura, de la velocidad y de la tecnología, porque sentían realmente que esos son los hijos que tienen, no están ajenos a la realidad, que ellos querían proporcionar una educación para el corazón y para la mente. Y me pareció muy difícil de aplicar, y sobre todo si las leyes no acompañan, si los recursos tampoco son los adecuados, pero me pareció tremendamente inspiradora, sobre todo viniendo de donde vienen. Sí. Muy bien, no sé si os quedaba algo por decir. Pues Susana Heredia, María Contreras, Rebeca Hidalgo e Iñaki Goldaraz, muchísimas gracias por el debate y gracias por vuestra asistencia. Gracias a vosotros.